El brazo político del narcotráfico a segunda vuelta. Quédate aquí y conversamos. Los recientes resultados electorales del 9 de febrero del 2025 aquí en Ecuador nos enfrentan a una alarmante realidad. Un 40% de apoyo a Luisa González contra un 41% de apoyo a Daniel Noboa. Esta situación refleja una preocupante descomposición social y una peligrosa inclinación hacia el retorno del socialismo del siglo XXI representado por Rafael Correa, el prófugo de la justicia que se oculta en Bélgica mientras articula ataques contra Ecuador en complicidad de carteles nacionales y extranjeros. Prohibido olvidar lo que hizo Rafael Correa. Pacto con pandillas y narcotráfico. Durante su gobierno, Correa defendió acuerdos con pandillas urbanas argumentando una supuesta pacificación. Sin embargo, estos pactos facilitaron el ingreso de estas organizaciones criminales al tejido social y político del país. Permitió que líderes de bandas criminales ocuparan cargos públicos, debilitando las instituciones y fomentando la corrupción. Antes de dejar el poder, Correa concedió indultos a numerosos delincuentes, fortaleciendo al crimen organizado y poniendo en riesgo la seguridad ciudadana. Prohibido olvidar que la revolución ciudadana de Correa está estrechamente ligada al socialismo del siglo XXI, una ideología que ha sumido a países como Venezuela en crisis humanitarias y económicas. Correa ha calificado su alianza con Nicolás Maduro defendiendo siempre su régimen a pesar de las evidentes violaciones de derechos humanos y la destrucción de la democracia en Venezuela. Notar que todas las provincias donde Luisa González obtuvo mayor apoyo son aquellos de alto índice de delincuencia y narcotráfico. Esto sugiere que las estructuras criminales buscan evitar un mayor control militar y desean el regreso de un gobierno permisivo que les facilite sus actividades ilícitas e irregulares. Prohibido olvidar los escándalos de corrupción durante el régimen de Rafael Correa, múltiples casos de corrupción que involucraron a altos funcionarios y allegados al gobierno. Uno de los más notorios fue el de su primo, Pedro Delgado, quien presidió el Banco Central de Ecuador con un título universitario falso. Tras revelarse la falsificación, Delgado renunció y huyó del país. Prohibido olvidar a Odebrecht. La constructora brasileña estuvo involucrada en un esquema de sobornos en varios países de América Latina, incluido Ecuador. Altos funcionarios del gobierno de Correa fueron señalados por recibir sobornos a cambio de contratos en obras públicas. El vicepresidente Jorge Glass, en ese entonces, fue condenado por su participación en este escándalo. Prohibido olvidar, el gobierno de Correa fue criticado por su trato hacia la oposición y la prensa independiente. Un caso emblemático fue del asambleísta Fernando Balda, quien denunció haber sido secuestrado en Colombia en el 2012 por órdenes del gobierno ecuatoriano. En el 2018, la justicia ecuatoriana vinculó a Correa en la investigación de este caso y emitió una orden de arresto en su contra. Prohibido olvidar, en el 2011, Correa emitió un decreto que ampliaba el control del Ejecutivo sobre las ONGs, lo que resultó en la expulsión de varias organizaciones extranjeras del país. Esta medida fue vista como un intento de limitar la labor de grupos críticos en su administración. Prohibido olvidar, se denunció que Fabricio Correa, hermano del ex vicepresidente, obtuvo contratos con el Estado por aproximadamente $700 millones, lo que generó sospechas de tráfico de influencia y favoritismo. Aunque Rafael Correa afirmó desconocer estos contratos, el caso afectó la imagen de su administración. Prohibido olvidar, durante el gobierno de Correa impulsó leyes y acciones que fueron percibidas como intentos de coartar la libertad de expresión. Se desprendieron demandas y sanciones contra medios y periodistas críticos, lo que generó la preocupación a nivel nacional e internacional sobre la libertad de expresión en Ecuador. Veamos el espejo de países como Venezuela, Cuba, Unión Soviética, donde todos ellos, al aplicar el modelo socialista, colapsaron tras décadas de crisis económica, represión política y escasez crónica de los bienes básicos. Prohibido olvidar que los gobiernos de Rafael Correa, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner han estado marcados por corrupción, sobreprecios en obras públicas y enriquecimiento ilícito de sus funcionarios.
Prohibido olvidar que en países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, los gobiernos socialistas controlan la prensa y reprimen a todos sus opositores. Prohibido olvidar que en economías socialistas el Estado es dueño de todo, lo que se destruye la competencia y la motivación para producir bienes de calidad. Prohibido olvidar que en ese tipo de filosofía, gobiernos como los de Hugo Chávez confiscaron empresas privadas, lo que llevó a su quiebra y al colapso de la producción nacional. Prohibido olvidar que empresarios y profesionales altamente calificados huyen de estos países, de estos gobiernos socialistas para evitar impuestos abusivos y expropiaciones. Prohibido olvidar que estos gobiernos socialistas moldean la educación para glorificar su ideología y evitar el pensamiento crítico. Prohibido olvidar que estos gobiernos socialistas hacen pactos con el narcotráfico. Se ha demostrado en exceso cómo el chavismo en Venezuela tiene vínculos con el cartel de los soles y con otros. Prohibido olvidar que estos gobiernos socialistas generan migración de millones de personas alrededor del mundo, como en países de Venezuela, Cuba, Corea del Norte, han generado grandes crisis migratorias. El socialismo solo ha demostrado es un sistema fallido que genera pobreza, represión, crisis económica. Países que lo han adoptado han terminado sumidos en la corrupción, en la miseria, mientras que las élites políticas se enriquecen. Ecuador se encuentra en una encrucijada histórica. No podemos permitir que el país retroceda hacia un modelo que ha demostrado ser corrupto y destructivo. Es imperativo que en la segunda vuelta electoral en abril nos unamos para rechazar el retorno del correísmo y del socialismo al siglo XXI. Debemos votar por una opción que garantice la seguridad, la democracia y el progreso para todos los ecuatorianos. No seamos cómplices de nuestra propia destrucción. Es momento de tomar una postura firme y decidida para el futuro de nuestra nación. Por un Ecuador libre de corrupción y libre de crimen. Dile no a Rafael Correa.